Muy bien, jóvenes, buenas tardes. El día de hoy tenemos el curso de trigonometría. Quien les habla es el docente Jorge Massa y el tema que vamos a desarrollar el día de hoy es el tema de ángulos verticales. Vamos a ver una pequeña teoría y luego vamos a pasar a los problemas. Veamos entonces, muchachos. Entendamos que los ángulos verticales se dan dentro de un plano vertical. Se dan entre dos objetos, ¿no? Un objeto que se llama observador y el otro objeto que se llama lo que es el objeto observado, ¿no? En este caso, el observador se encuentra en esta parte del cañón y lo que estamos observando es la profundidad del cañón. Se está observando, ¿no? Y eso, todo eso ocurre en un plano vertical. Hay dos tipos de ángulos que vamos a ver, ángulo de elevación y ángulo de depresión. Veamos el primer caso. Ángulo de elevación. Es el ángulo formado por la línea horizontal y la línea de mira. La línea de mira también se le conoce como línea visual. La línea de mira está por encima de la línea horizontal. Tenemos por acá entonces la línea de mira, o también conocida como línea visual, que es entre el observador y el objeto observado. Por acá tenemos la línea horizontal, que es paralela al piso. Tenemos el ángulo, que le hemos llamado X, el observador que se encuentra acá, el ojo del observador y el objeto donde se encuentra el objeto que se va a observar. En este caso sería la persona, la parte más alta de la persona, ¿no? Que está por encima de la muralla o muro en este caso, ¿no? Muy bien, entonces. Vamos con la parte B. En la parte B es el ángulo de depresión. Es el ángulo que está formado por la línea de mira y la línea horizontal. Pero la línea de mira está por encima de la línea horizontal. Veamos entonces. Acá está la línea horizontal, ¿de acuerdo? Y en este caso el ángulo de depresión, por acá estaría la línea visual, entonces por acá dice, por encima de la línea visual, ¿no? Entonces, el ángulo de depresión sería por debajo de la horizontal y por encima de la visual. ¿De acuerdo? Que hay que corregir un poquito. Muy bien, entonces. Acá tenemos la persona que lo está observando y en este caso acá el objeto que se va a observar, ¿no? La línea visual siempre está entre la persona que lo observa o el observador y el objeto observado. Entonces el ángulo de depresión por debajo del horizontal, pero por encima de la visual. ¿De acuerdo? Hay que diferenciar eso. ¿Ya, muchachos? Y hay que recordar que ambas son líneas imaginarias. La línea horizontal siempre es paralela a a la superficie. Paralela a la superficie. ¿Ya, muchachos? Muy bien, entonces veamos algunos problemas, algunos ejemplos. Vamos con el problema 1. Desde un punto del piso de una persona se observa la parte más alta del edificio con un ángulo de elevación de 53 grados. En este caso, primero el edificio, ¿no? El edificio, luego la línea visual sería, el observador en este caso sería el ras del piso, la parte más alta del edificio, el ángulo de depresión es por encima de la visual, perdón, por encima de la horizontal, pero por debajo de la visual. Sería en este caso 53 grados, ¿no? La distancia que lo separa del edificio es 12 metros al observador y me piden calcular la altura del edificio. Bueno, acá aplicamos razones trigonométricas o resolución de triángulos. Vamos a aplicar. Muy bien, muchachos. Disculpen un poco de gripe, creo. Muy bien, muchachos. Entonces, planteamos por acá la resolución de triángulos. Del gráfico sabemos que la tangente de 53, por acá está, mira, la tangente de 53 es h sobre 12, ¿no? O también lo que quiero sobre lo que tengo, que es el tema anterior que hemos visto, ¿no? Lo que quiero sobre lo que tengo sería cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y eso sería tangente de 50 y de 53. Entonces, tangente de 53 sería h sobre 12, pero la tangente de 53 nosotros la conocemos por triángulos notables, que es 4 tercios. Entonces, h doceavos es igual a 4 tercios. Y por aquí podemos simplificar, ¿no? Tercia, quedándome 4 acá. 4 por 4 sería 10 y 16. Y eso sería, ¿qué cosa sería? La altura del edificio sería 16 metros. Muy bien, entonces.
Vamos con el siguiente ejemplo, dice, desde la copa de un árbol, dice, por acá a ver un ratito, desde la copa de un árbol se observa una ave ubicada en el piso con un ángulo de depresión de 16 grados. Si el ave se encuentra a 24 metros del árbol, determine la altura de dicho árbol. Hacemos nuestro esquema. Acá está el árbol, desde la parte más alta se observa una ave, entonces sería entre el punto A y el punto B, sería la línea visual en este caso. H sería la altura del árbol, y dice que el ave se encuentra a 24 metros del pie del árbol, 24 metros, y el ángulo de depresión, dice, ángulo de depresión es la línea horizontal y la línea visual, por debajo de la horizontal y por encima de la visual. Sería este ángulo el ángulo de depresión. Aquí hay que tener mucho cuidado, vayan a pensar que el ángulo de depresión es este de acá, 16, no es él, es el que está por debajo de la horizontal y por encima de la visual. Y aquí puedo aplicar ángulo entre rectas paralelas, ¿no? Si es 16, acá 16 también, el zorro, la Z, ¿no? 16, 16, y podría decir lo que quiero sobre lo que tengo. O sea, H sobre 24. Y H sobre 24 sería cateto opuesto sobre cateto adyacente para 16. O sea, sería tangente de 16. Conociendo que la tangente de 16 es 7/24. Entonces diría H sobre 24 es igual a 7 sobre 24. Se van los 24, quedándome H igual al valor de 7 en este caso. Entonces la altura del árbol sería en este caso 7 metros. ¿De acuerdo, jóvenes? Muy bien, entonces. Vamos con el ejercicio número 3. Dice, ¿no? Diógenes observa la parte más alta de un faro con un ángulo de elevación de 45 grados y una distancia de 4 metros. Si la altura de Diógenes es 1,65 metros, halle la altura del faro. Dibujamos entonces el gráfico correspondiente. Tenemos el gráfico ahí. La altura del faro, que llamamos H. La persona que se encuentra aquí sería 1,65 metros, la altura de la persona. En este caso, la distancia que se encuentra entre el faro y la persona sería 4 metros, ¿no? Y el ángulo, que el ángulo dice que es 45 grados, ángulo de elevación, es el ojo del observador, no ojo, el ojo del observador, aquí se considera la altura de la persona, que es 1,65 metros, sería 45 por debajo de la visual y por encima de la horizontal. Recordemos que la horizontal siempre es paralela al piso. Entonces, observamos que el triángulo de 45 grados es el único triángulo que tiene los dos catetos iguales. Si aquí es X, acá también es X, o sea, 4 metros, acá también sería 4 metros. O también puedo aplicar la tangente de 45, ¿no? Que es X sobre 4. Y tangente de 45 es 1. 4 por 1 sería 4, el valor de X, que sale lo mismo de alguna manera, ¿no? Entonces, la altura del faro sería X más 1,65. Pero X vale 4. 4 más 1,65 sería 5,65 metros la altura del faro. Como ustedes ven, muchachos, lo que hay que entender acá es que entender bien el texto y hacer bien el gráfico. Si hacemos eso, lo demás lo podemos conocer ya con los triángulos notables, ya eso también es que debemos conocer de las clases anteriores, de los temas anteriores, porque se enlazan uno tras otro, ¿de acuerdo, muchachos? Muy bien, entonces. Vamos ahora con los problemas. Problema 1 dice, Ernesto observa la parte más alta de un árbol con un ángulo de elevación de 37 grados. El ángulo de elevación se encuentra por encima de la horizontal y por debajo de la visual. Aquí el observador se considera el ras del piso. Si Ernesto se encuentra a una distancia de 16 metros del árbol, ¿no? 16 metros. ¿Cuál es la altura del árbol? Lo que quiero sobre lo que tengo. Sería h sobre 16. Y eso me daría tangente de 37, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Pero la tangente de 37 es 3 cuartos. Entonces observaría que la tangente de 3 cuartos, o sea, h sobre 16, es igual a 3 cuartos. Entonces h sería, puedo por acá simplificar, cuarta sería 4 acá, 4 por 3, el h sería el valor de 12. ¿De acuerdo, jóvenes? Sería 12 entonces.
Por lo tanto, la altura del árbol sería 12 metros. ¿Ya, muchachos? Muy bien, entonces vamos con el ejercicio número 2. Dice, Gerardo observa su cometa con un ángulo de elevación de 30 grados. Gerardo observa su cometa con un ángulo de elevación de 30 grados. Si ha soltado 40 metros del hilo para hacer que vuele, ¿cuál es la altura del cometa respecto al piso? Veamos entonces. Consideramos a Gerardo al ras del piso, su ojo del observador. El hilo del cometa es 40 metros que lo ha soltado, y el ángulo de elevación con que observa el cometa es 30 grados. La horizontal y la visual, por encima de la horizontal, pero por debajo de la visual, 30 grados. Y esta sería la altura del cometa, H. Entonces diría, lo que quiero sobre lo que tengo, H sobre 40, cateto opuesto sobre hipotenusa. Y eso me daría seno de 30. Seno de 30 sería H sobre 40, pero el seno de 30 lo conocemos. ¿Cuánto es? Es un medio. O sea, acá simplificamos, 20, mitad a mitad sería 20. Sería 20 por acá. Y el 20 pasaría a multiplicar por el 1, ¿no? O sea, sería, el H al final sería el valor de 20. ¿Ya, muchachos? Muy bien, entonces, sencillo, fácil el problema, no es mucho, muy complicado. Pasamos al siguiente problema, jóvenes. Pregunta 3 dice, Roberto observa la copa de un árbol con un ángulo de elevación de 53 grados, a una distancia de 27 metros. Luego se aleja unos metros y vuelve a observar, pero ahora con un ángulo de elevación de 37 grados. ¿Cuántos metros caminó Roberto? Dice, realizamos el gráfico correspondiente. El árbol, primero se encuentra a un ángulo de 53 grados de elevación. Observa la parte más alta, la línea visual, la línea horizontal, por encima de la horizontal, pero por debajo de la visual, 53 grados. Aquí se encuentra a 27 metros. Ahí estaría, este es el gráfico. Se encuentra a 27 metros. Luego, ¿qué es lo que está pasando acá? Luego se retira, se aleja, dice, ¿no? Se aleja, en este caso se aleja X metros. Y el ángulo será ahora 37 grados. Entonces diría yo, en el nuevo esquema diría entonces, dice, allá, la altura del árbol sería H, planteamos, y trabajaría en esta parte primero, la tangente de 53, H sobre 27. ¿Y cuál es la tangente de 53? 4 tercios. H sobre 27 es igual a 4 tercios. Simplificamos acá, tercia, tercia, acá sería 9. 9 por 4, el H sería 36. Ya tendría la altura del árbol. Pero no me preguntan a mí la altura del árbol. Me pregunta cuántos metros se alejó Roberto del punto A que le llamaríamos inicialmente, y acá estaría el punto B. Punto B. Luego trabajamos en el triángulo grande, el triángulo de 27 grados. También diría lo que quiero sobre lo que tengo, ¿no? H sobre X más 27. H entre X más 27. O 27 más X. Y eso sería la tangente de 37, que es 3 cuartos. Entonces 36, que es el valor de H, ya reemplazando, entre 27 más X igual a 3 cuartos. Sacamos acá tercia, tercia, sería acá 12. 12 por 4 sería 48, igual a 27 más X, pasa a restar el 27, sería 21 el valor de X. Por lo tanto, entonces, Roberto camina, el valor de 21 que salió, que se aleja 21 metros, ¿no?, del árbol, ¿no? 21 metros sería que ha caminado, en este caso, Roberto. Muy bien, jóvenes. Fácil el problema, nada complicado. Vamos a la pregunta 4. Dice, desde la parte más alta de un edificio se observa un ave con un ángulo de depresión de 45 grados. Si la distancia entre el edificio y el ave es de 28 metros, ¿cuál es la longitud del edificio? Dibujamos la figura correspondiente. La altura del edificio, el ave que se observa a un ángulo de 45 grados, que es ángulo de depresión, la horizontal que es paralela al piso, y por debajo de la línea visual, por debajo de la horizontal, pero por encima de la visual. Aplicamos el zorro, 45 grados, acá también 45 grados.
Dice que está a 28 metros alejado, ¿no? Y observamos que el triángulo de 45 grados es el único triángulo que tiene los catetos iguales. Entonces acá sería 28, 28. Por lo tanto, la altura sería 28, 28 metros. O también lo puedo hacer acá como el problema lo he hecho, tangente 45, h sobre 28, pero tangente 45, ¿cuánto es? 1. Pasa a multiplicar el 28, el h también sería 28. Cualquiera de las dos formas es válido, muchachos. Vamos. Pregunta 5. En la figura, el ángulo de observación es 90. Calcule la altura del faro. Ojo aquí, ángulo de observación. Tener mucho cuidado. El ángulo de observación es lo que abarca todo el objeto, desde la parte más alta a la parte más baja, ¿no? Vamos a hacer este esquema y lo vamos a llevar acá a esta figurita, ¿no? Aquí está el individuo, aquí estaría el faro, en esta parte estaría el faro, y observamos que se forma un triángulo rectángulo acá, mírame. Este triángulo rectángulo que está aquí, ¿no? Se forma acá. Aquí está 60, aquí sería desconocido este ángulo, sería 60 grados, 3, raíz de 3 acá, se conoce el ángulo, la hipotenusa sería 2 raíz de 3, ya teniéndolo presente, 2 raíz de 3. Entonces, podríamos decir que aquí es 60, aquí es 90, ¿cuánto falta para que complete el ángulo llano? Sería 30 grados, o sea, acá sería 30 grados. Entonces, yo tengo el RA, que sería esta parte, ¿no? Una parte del faro. Me faltaría RB para poder reflejarlo acá, ¿no? Y diría entonces lo que quiero sobre lo que tengo, ¿no? Sería para 30, ¿no? Y yo podría decir entonces, tangente de 30, podría decir, ¿no? 3, le puedo llamar n a esto, 3 sobre n, ¿no? Que sería igual a qué cosa? A la tangente de 30, ¿no? Puedo trabajarlo así, a la tangente de 30. Pero ¿cuánto vale la tangente de 30? Sería 3 sobre n, que sería la tangente de 30, raíz de 3, sobre 3, ¿no? El 3 pasa a multiplicar, sería 9, pasa a dividir el raíz de 3, sería raíz de 3, sería igual al n, ¿no? Pero racionalizando por acá sería por raíz de 3, multiplicaríamos por raíz de 3, y acá sería raíz de 3 por raíz de 3, 3. 9 entre 3 sería 3, 3 raíz de 3. Entonces el n tomaría el valor de 3 raíz de 3 raíz de 3. ¿De acuerdo, jóvenes? Y ahí estaría, entonces, la suma de CD, la altura del faro sería el n más el raíz de 3. O sea, raíz de 3 más n, que n salió 3 raíz de 3. 3 raíz de 3 más raíz de 3 sería 4 veces la raíz de 3. Y eso sería la altura del faro. Ojo aquí con la definición de ángulo de observación, lo repito, entre el inicio, la parte más alta y la parte más baja del objeto que se va a observar. Muchachos, puede ser pregunta de examen eso, ¿no? Teoría. Muy bien, muchachos, entonces. Vamos a la siguiente pregunta. Pregunta número 6 dice, un ciclista recorre un plano que está inclinado 16 grados hasta llegar a la parte más alta. Si se encuentra a una altura de 14 metros, ¿cuántos metros recorrió el ciclista? Justifica tu respuesta. Observamos acá. El plano inclinado está aquí, X. ¿Cuánto está inclinado? 16 grados, con respecto a la horizontal, dice. La altura que se encuentra es 14 metros. Y yo diría acá, lo que quiero sobre lo que tengo, ¿no? O puedo trabajar con tangente también, ¿no? O con seno, claro, sería 14 sobre X. Sería el seno de 16, ¿no? Opuesto sobre hipotenusa. Pero el seno de 16 es 7/25 del triángulo notable. 7/25 es igual a 14 sobre X. Sacamos séptima acá, quedándome 2. 25 por 2, el valor de X sería 50. Muy bien, muchachos, entonces, facilito el problema, no muy complicado. Repito, hay que leer bien el texto, muchachos. Hay que leer bien el texto y lo complicado sería acá hacer el gráfico. Ese es lo complicado, porque lo demás ya usted lo conoce, ¿no? Muy bien, muchachos, entonces. Vamos a la parte que más les gusta a ustedes, a la parte de la tarea. Por acá mostramos unos ejercicios. Mostramos
5 ejercicios y 2 que están en la diapositiva. Usted va a presentar estos 2 ejercicios como tarea de clase el día de hoy, lo va a presentar, y el resto lo va a presentar en el transcurso de los días que se le ha asignado para lo que es el foro, que serían en total un total de 7 problemas que van a presentar. ¿Ya, muchachos? Entonces, esto sería todo el día de hoy. Cuídense mucho. Gracias por la atención prestada y Dios bendiga sus hogares. Cuídense mucho, muchachos. Chao, chao. Nos vemos hasta la próxima clase.